Ok, hoy vamos a hacer un repaso súper rápido para el examen donde vamos a hablar de la oración, qué es, las partes de la oración. Vamos a hablar de sujeto y predicado, el uso correcto de las mayúsculas, las reglas de acentuación, es decir, si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, y una pequeña práctica de lo que vimos. Y vamos a ver qué es la oración. La oración es un conjunto de palabras. Entonces, con la oración, un conjunto de palabras, claro, porque la oración lleva varias palabras. Entonces, ¿qué es la oración? Un conjunto de palabras que expresan una idea, que es una idea completa, con sentido completo y coherente. Es decir, se tiene que entender toda la idea. Eso significa coherente. La oración tiene dos partes: sujeto y predicado. Entonces, ¿cuáles son las partes de la oración? Sujeto y predicado. El sujeto es de quién, quiénes o qué estamos hablando. Por ejemplo, María es bonita. ¿De quién estamos hablando? De María. Entonces ese es el sujeto. O si pongo la casa es grande. ¿De qué estamos hablando? De la casa. Ok, entonces ese es el sujeto. Y todo lo demás que viene después del sujeto, empezando por el verbo en adelante, es el predicado. Es decir, el predicado es lo que se dice del, lo que estamos diciendo del sujeto. Por ejemplo, es grande, es pequeño, es bonito. Ok, el predicado es lo que se dice de este sujeto. Vamos a ver aquí los pronombres personales. Ok, ¿cuáles son los pronombres? Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros o ustedes, que es lo mismo. Ellos y ellas. Otra vez, pronombres. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Ok, apréndaselos en este orden porque después vamos a aprendernos cuál es la primera, segunda y tercera persona en singular y cuál es la primera, segunda y tercera persona en plural. Vamos a ver para qué se usan los pronombres. Dice que los pronombres se utilizan para reemplazar los nombres de personas, animales, cosas, para evitar repetición. Entonces, por ejemplo, usted no va a decir, por ejemplo, usted va a escribir un texto grande y para no estar repitiendo María, 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 entonces usted utiliza un pronombre, por ejemplo, ya utilizaría ella, 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 ¿ok? Entonces, para no estar repitiendo tanto los nombres de esas personas o los nombres de esos animales o los nombres de esas cosas, entonces usted, para evitar repetir los nombres de esas personas, animales o cosas, vas a utilizar uno de estos pronombres, ¿ok? Entonces, ¿para qué se usan los pronombres? Se utilizan para reemplazar los nombres de personas, animales o cosas, para evitar que está la repetición. Esos pronombres deben ir acorde al número del verbo. ¿Qué significa el número del verbo? Que vamos a conjugar. Por ejemplo, usted dice yo como, ¿ok? Entonces usted ya sabe que como va con yo. Pero usted no va a decir tú como, él como, ¿ok? Entonces el pronombre y el verbo tienen que coincidir en su conjugación, ¿ok? Usted no va a decir yo comemos, no, yo como, ¿ok? A eso se refiere a que deben ir acorde al número del verbo, ¿ok? Para que se entienda la oración, es decir, número del verbo significa que vamos a conjugar el verbo con el pronombre. Por ejemplo, en una oración le pueden decir a usted, cambie estos nombres por el pronombre que necesita, ¿ok? Entonces, Eduardo sería un él, Fido un él, Juan y yo lo cambiarías por el pronombre nosotros, Marco y Pedro lo cambiarías por ellos, Marta y Ana tendría el pronombre ellas. Ok, volvemos nuevamente a sujeto y predicado. Acordémonos que el sujeto es de quién, quiénes o qué estamos hablando, de quién realiza la acción. Y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿ok? En el sujeto le pueden decir, ok, defina qué es un sujeto. Entonces usted va a decir que es una parte de la oración, claro, porque sujeto y predicado son una parte de la oración. Entonces sujeto es una parte de la oración que indica quién o qué
realiza la acción. Ese es el sujeto. Y el predicado también es una parte de la oración, pero que indica lo que se dice de quién, de este sujeto. ¿Ok? Entonces vamos a identificar rápidamente el sujeto. Vamos a ver, ella come rápido. Entonces se va a preguntar, ¿quién o qué? ¿Ok? ¿Quién come rápido? Ella, entonces ella es el sujeto. La casa es bonita, entonces te va a decir, ¿quién o qué? ¿Qué es bonito? La casa. Entonces la casa es el sujeto. Fernando hace hamburguesas. ¿Quién hace hamburguesas? Fernando, entonces Fernando es el sujeto. La tía de José es profesora. Entonces, ¿quién o qué es profesora? Entonces, ¿quién es profesora? La tía de José. Ese es el sujeto, todo esto. Vamos a ver los tipos de sujeto. Dice, expreso y tácito. Expreso y tácito. Expreso es cuando vemos al sujeto, ¿ok? En la oración. Y tácito es cuando no vemos al sujeto en la oración. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está ella, la casa, Fernando y la tía José. Entonces, como podemos ver el sujeto, entonces el sujeto es expreso. Pero si no vemos a este sujeto, ¿ve? Aquí, por ejemplo, nada más dice come rápido, entonces es sujeto tácito, porque está oculto, no se ve en la oración. La casa es bonita, entonces usted le quita la casa y nada más le pone es bonita, es sujeto tácito, porque usted no encuentra el sujeto. Hace hamburguesas, usted no encuentra el sujeto. La tía José es profesora, usted no encuentra el sujeto si yo le quito eso, entonces son tácitos si le quito el sujeto. Entonces usted le pueden decir, vuelva a estas oraciones en sujeto tácito. Entonces usted nada más, si usted quiere, tiene que volver estas oraciones que están en sujeto expreso, las tiene que volver a tácito. Entonces usted nada más les quita el sujeto. Entonces nada más pone come rápido, es bonita, hace hamburguesas, es profesora, ¿ok? O si es al revés, que a usted le dicen, le quitan todo esto y dice, pasa estas oraciones a sujeto expreso, es decir, que sí se ve el sujeto, entonces usted va a decir, ok, voy a pasar de tácito a expreso. Dice, come rápido. ¿Quién come rápido? Entonces puede decir, él come rápido o ella come rápido. Entonces ya pasas esta a un pronombre. La casa es bonita. Ok, aquí está expreso, pero si fuera tácito y usted la tiene que pasar a expreso, dice es bonito. Entonces dice, ¿qué es bonito? Entonces te va a poner, por ejemplo, eso es bonito, ¿ok? O ella es bonita, ¿ok? Ella es bonita. Para convertir así, entonces hace hamburguesas, ok, no dice el sujeto. Para convertirlo a expreso, usted puede decir él hace hamburguesas o ella hace hamburguesas. Entonces usted ya aquí le coloca lo que haga falta para que ya sea expreso, ya lo puedas ver. Es profesora, entonces ¿quién es profesora? Entonces usted puede poner ella es profesora, ok. Eso es expreso o tácito. Entonces vamos a ver rápidamente lo que dice aquí. Tipos de sujeto, expreso o tácito. Dice que el expreso dice que el nombre de la persona o el objeto sí está presente en la oración. ¿En forma de qué? De un sustantivo o de un pronombre. ¿Ok? Acuérdense que el sustantivo es una persona, animal o cosa. Y el pronombre es yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. Entonces, si usted encuentra un sustantivo o un pronombre aquí en la oración, es expreso, porque usted está viendo quién realiza la acción. Y tácito o deferencial, que es lo mismo, no indica quién o qué realiza la acción. Es decir, usted no va a ver ni un pronombre ni un sustantivo. Entonces ese es tácito. Y va a empezar la oración con un verbo que nos va a ayudar a indicarlo, ¿ok? Dice, por ejemplo, Josué come galletas. Aquí está expreso. Pues ya sabemos, aquí sí se ve, es Josué. Nosotros cantamos ayer. ¿Quiénes cantamos ayer? Nosotras. Entonces aquí sí se ve, es expreso. Pero si usted lo quiere volver tácito, nada más le quitan los sujetos. Ahora vamos a ver el predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto, que es la parte de la oración que indica lo que se dice el sujeto, ¿ok? El predicado, en todo lo que usted tiene que subrayar del predicado,
va a incluir el verbo, ¿ok? Entonces el predicado, dentro de todo lo que usted tiene que subrayar, va a incluir el verbo. Entonces, ¿el predicado incluye el verbo? Sí, ¿ok? Entonces vamos a ver el predicado. Dice, mi perro es un pastor alemán. ¿Qué se dice de mi perro? Que es un pastor alemán. Entonces, es un pastor alemán, es el predicado. El abuelo Josué fue a la feria. ¿Qué se dice del abuelo José? Que fue a la feria. Entonces, fue a la feria, es el predicado. El vidrio está sucio. Entonces, usted va a decir, ¿qué se dice del vidrio? Que está sucio. Entonces, está sucio es el predicado. Ahora vamos a ver rápidamente concordancia gramatical. Acuérdese, concordancia significa que tenga lógica, es decir, que entendamos, ¿ok? Y gramatical es lo que escribimos, ¿ok? Gramática, gramatical es lo que escribimos. Entonces, concordancia gramatical es que tenga una lógica lo que escribimos, o sea, que se entienda. Entonces, tanto el sujeto como el predicado tenemos que entender lo que dice. Es decir, tiene que tener concordancia. Es decir, entender lo que se dice. Y para tener concordancia, vamos a necesitar del verbo, ¿ok? El verbo es muy importante para tener concordancia gramatical, ¿ok? Porque el verbo tiene que ser el del mismo número y persona del sujeto. ¿Qué significa? Que tenemos que conjugar, ¿ok? Usted no va a decir yo comemos, no, ¿verdad? Usted va a decir yo como. Entonces, el sujeto y el verbo tienen que estar bien conjugados, es decir, tienen que estar bajo el mismo número y la misma persona, ¿ok? Entonces, cuando le digan que es concordancia gramatical, usted va a decir que el sujeto y predicado tienen que tener una lógica y que utilizamos el verbo con el mismo número y persona del sujeto. Eso es concordancia gramatical. Entonces vamos a ver aquí cuál es la primera, segunda y tercera persona. En singular y plural. Acordémonos, singular es cuando nos hablan de uno y plural cuando nos hablan de muchos. Entonces vamos a ver primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él y ella. Entonces yo es la primera persona. En singular, porque estamos hablando de una. La segunda persona es tú. Entonces la segunda persona es tú y está en singular porque solo es una. La tercera persona es él o ella. Está en singular, ¿ok? Porque estamos hablando solo de una sola. Y en plural, la primera persona en plural, es decir, que estamos hablando de varias. La primera persona en plural es nosotros. La segunda persona en plural es ustedes o vosotros. Y la tercera persona en plural es ellos o ellas. Entonces tiene que aprenderse este orden de por vida para usted saber de si es la primera, la segunda o la tercera persona en singular o en la primera, segunda o tercera persona en plural. Tienes que aprenderte los pronombres en orden. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Con este orden usted ya va a entender cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero en singular y cuál es el primero, el segundo y el tercero en plural. Así que párelo aquí si quiere y repítalo. Vamos rápido con el uso de la mayúscula, ¿ok? Usamos la mayúscula para distinguir los nombres propios de los comunes. Es decir, no es lo mismo decir Laura que decir persona, o gato, o perro, ¿ok? Entonces, los nombres propios son nombres como de lugares y de personas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nombre propio es Laura, Eduardo, o sea, todos los nombres propios van en mayúscula. Y los nombres de lugares como Guanacaste, Alajuela, México, Italia, todos los lugares son nombres propios también, entonces van en mayúscula. Y los nombres comunes como casa, gato, mesa, todo eso va en minúscula. Ahora vamos a ver cómo usamos correctamente la mayúscula, ¿ok? Entonces, tienen que aprenderse estas tres cosas. 1, 2, 3 del uso correcto de la mayúscula. Dice que la mayúscula se pone al inicio de la oración, ¿ok? Y después de un punto y seguido o de un punto y aparte, ¿ok? Entonces, al inicio de la oración y después de un punto y seguido y de un punto aparte, empezamos con mayúscula. Otro uso correcto de la mayúscula, cuando
con nombre de lugares. Por ejemplo, continentes, países, ciudades y regiones. Por ejemplo, los continentes América, Asia, Europa, Oceanía van en mayúscula porque son el nombre de un lugar. Los países como China, Costa Rica, Argentina van en mayúscula porque son nombre de lugares. Las ciudades o provincias como Guanacaste, San José, Limón son lugares, entonces van en mayúscula. Las regiones como América Latina, América Central, las regiones también van en mayúscula, porque son nombres de lugares. Los nombres de las instituciones también van en mayúscula. Por ejemplo, el nombre de las universidades o de los hospitales van en mayúscula. Por ejemplo, Universidad de Costa Rica. ¿Ves? Va a ser mayúscula. La U de universidad y todo lo demás de Costa Rica. Las primeras letras. Hospital Nacional de Niños. ¿Ve? Va en mayúscula. El hospital, la N nacional y la N niños. Instituto Nacional de Seguros. Ve, la I, la N y la S van en mayúscula porque son nombres de las instituciones. ¿Ok? Resulta que cuando las personas no quieren escribir nombres tan largos de instituciones, se utilizan siglas para abreviar nombres. Abreviar significa hacer algo más corto, ¿ok? Entonces, ¿qué hacen? Que agarran, por ejemplo, las primeras letras de cada palabra para formar una sigla. Por ejemplo, UCR es lo mismo que decir Universidad de Costa Rica, ¿ok? O por ejemplo, Instituto Nacional de Seguros. Entonces dice INS, es lo mismo que decir Instituto Nacional de Seguros. Y las siglas también, usted las tiene que poner en mayúscula. Entonces le preguntan, ¿qué son siglas? Es una forma de abreviar los nombres, ¿ok? O sea, abreviar significa hacer más cortos los nombres en forma de letras. Entonces, las siglas son letras iniciales para abreviar los nombres. O siglas, usted puede decir, se usan para abreviar los nombres y se utilizan las letras iniciales en mayúscula. Por ejemplo, ONU, CNFL, MOP. ¿Ve? ONU significa Organización de las Naciones Unidas. Y todas estas siglas, toda la sigla completa va en mayúscula. Ok, cuando le hablen de acentuación, vea las palabras. Cuando usted le digan acento, acentuación o tónica, acuérdense, es como si fuera el tono de voz suyo, más alto, tónico, o sea, la voz más fuerte suya. Entonces, acento, acentuación y tónico es lo mismo. Es decir, donde usted va a hacer la mayor fuerza de su voz, ¿ok? Eso es tónico, acento o acentuación, donde usted va a hacer más fuerte su tono de voz. Eso significa. Entonces, cuando usted le diga, dígame dónde está el acento, o dónde está la sílaba tónica, o dónde está la acentuación, le están preguntando en cuál sílaba es donde usted hace la mayor fuerza de voz, ¿ok? Son tres palabras que significan lo mismo, tónica, acento y acentuación. Es donde usted hace su mayor fuerza de voz. Por ejemplo, avión. Entonces, para saber dónde va la mayor fuerza de voz, vamos a separar por sílabas. Avión, perro. Hay que separar primero por sílabas, ¿ok? Para poder entender dónde va la mayor acentuación, ¿ok? Dice, avión. Entonces, ¿dónde va la sílaba tónica? O sea, ¿dónde va? ¿Usted hace la mayor fuerza de voz? En bión. ¿O a dónde va el acento o la acentuación? Es decir, ¿dónde usted hace la mayor fuerza de voz? En bión. ¿Ok? Tónico, acento y acentuación es donde usted hace la mayor fuerza de voz. Aquí sería bión. Aquí está la sílaba tónica, en bión. Perro. Usted no dice perro, ¿verdad? Usted dice perro. Entonces, en P está la sílaba tónica o el mayor acento o la acentuación. Es donde usted hace la mayor fuerza de voz. Búho. Entonces, búho, ¿ok? Entonces, ¿dónde es que está la mayor fuerza de voz? En bu. Y casi que siempre, todas donde se tildan, ya le están soplando donde usted hace la mayor fuerza de voz. Vamos a ver los pasos para poder hacer las reglas de acentuación. Es decir, para poder seguir las reglas de acentuación es ver en qué sílaba usted hace la mayor fuerza de voz. Si en la sílaba aguda, en la grave, en la esdrújula o en la sobresdrújula, ¿ok? Entonces, los pasos son,
Primero usted tiene que separar las palabras en sílabas, como aquí ve, separamos las palabras en sílabas. Identificar la sílaba tónica, es decir, ahora sí, tenemos que ver dónde es que usted hizo la mayor fuerza de voz, ok, aquí es donde hicimos la mayor fuerza de voz, ok, subrayamos, dónde hicimos la mayor fuerza de voz. Después, ahora sí, vamos a clasificarla si es aguda, grave o esdrújula. Entonces, donde nosotros hicimos la mayor fuerza de voz, ahora sí, vamos a clasificarla si está en aguda, grave o esdrújula. Por ejemplo, aquí sería aguda, no, grave. Ah, sí, es grave porque aquí hicimos la mayor fuerza de voz, ¿ok? Entonces, usted tiene que identificar dónde hizo la mayor fuerza de voz. Si fue aguda, grave, aquí, en la grave. Aquí es donde usted hizo la mayor fuerza de voz. O en la esdrújula, o en la sobresdrújula. ¿Ok? Entonces, cuando le hablan de reglas de acentuación, lo que quieren es que usted haga división silábica y que diga si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, aguda. Dice que las agudas es cuando en la sílaba donde usted hizo la mayor fuerza de voz es la última. Grave es donde usted hizo la mayor fuerza de voz es la penúltima. Esdrújulas, si usted hizo la mayor fuerza de voz en la antepenúltima. Y sobresdrújulas, si usted hizo la mayor fuerza de voz en la antepenúltima, ¿ok? Y ahora sí, vamos a ver cuándo se tildan y cuándo no se tildan. Dice que las agudas, o sea, donde usted hizo la mayor fuerza de voz, sí, se tilda. Solo si termina en NS vocal, ¿ok? Las graves dice que se tildan solo si no terminan en NS vocal. Las esdrújulas y las sobresdrújulas, si usted hizo mayor fuerza de voz aquí en esta sílaba o en esta sílaba, siempre se tildan. Entonces las sobresdrújulas y las esdrújulas siempre llevan tilde. Ok, seguimos rápido con el cuestionario para hacer la práctica. Dice, conjunto de palabras, oiga, le están hablando de palabras que expresan una idea completa y coherente. Entonces, es un conjunto de palabras donde hay varias palabras, se le llama, un conjunto de palabras se llama oración. ¿Cuáles son las partes de la oración? Bueno, entonces las partes de la oración son sujeto y predicado. Esas son las partes de la oración. Ahora le están preguntando por una de las dos, dice parte de la oración, o sea, puede ser sujeto o predicado. Parte de la oración que indica de quién, quiénes o qué realiza la acción, o sea, donde la parte de la oración que indica quién, quiénes o qué realiza la acción es el sujeto. Dice, ahora, una parte de la oración, es decir, puede ser sujeto o predicado, dice parte de la oración que indica lo que se dice del sujeto. Entonces, ¿cómo se llama la parte de la oración que indica lo que se dice del sujeto? Predicado. Tipo de sujeto. Oiga, vamos a hablar de un tipo de sujeto. ¿Se acuerda? Que los sujetos, había sujeto expreso y sujeto tácito. El sujeto expreso era el que se podía ver y el tácito es el que no se puede ver. ¿Ok? Entonces, tipo de sujeto, donde el nombre de la persona u objeto está presente, es decir, si está en la oración, es decir, usted puede ver el sustantivo o el pronombre. Entonces, ¿cómo se llama ese tipo de sujeto? Donde el nombre de la persona u objeto está presente, es decir, si lo podemos ver. Se llama sujeto expreso. Tipo de sujeto. Ok, puede ser sujeto, entonces tipo de sujeto. Vamos a ver si es expreso o tácito. Que no se indica, es decir, que usted no lo puede ver. Tipo de sujeto que no se indica, es decir, que usted no lo puede ver. ¿Qué o quién realiza la acción? Usted no puede ver quién o qué realiza la acción. Entonces, inicia la oración con el verbo. Entonces, ¿cuál es el tipo de sujeto que usted no puede ver, que no se indica? ¿Qué o quién realiza la acción? Sujeto tácito. Dice, el verbo, oigan, debe tener el mismo número y persona del sujeto. Para decir que para poder entender la oración, el verbo tiene que tener el mismo número y persona del sujeto.
Entonces, cuando usted le digan que el verbo debe tener el mismo número y persona el sujeto, le están hablando de concordancia gramatical. Acuérdense que concordancia gramatical significa que tenga lógica lo que escribimos. Donde entonces el sujeto y el verbo tienen que tener el mismo número y la misma persona para que haya concordancia gramatical, es decir, para que haya lógica o se entienda lo que escribimos. Dice, letras iniciales que se utilizan para abreviar nombres. Entonces, ¿cómo se llaman estas letras iniciales? Donde hacemos que los nombres se vean más cortitos para abreviar nombres. Entonces, las letras iniciales que utilizamos para abreviar nombres se llaman siglas. Siglas. Dice, se utilizan para reemplazar los nombres, es decir, cambiar los nombres. Eso es reemplazar los nombres, es cambiarlos por otros, ¿ok? Se utilizan para reemplazar los nombres de personas, animales y cosas. Y así evitar la repetición de estas personas, estos animales y estas cosas, ¿ok? Entonces vamos a ver qué se utiliza para reemplazar los nombres de personas, animales y cosas para evitar la repetición. Entonces, para evitar repetir los nombres de esas personas, animales y cosas, utilizamos los pronombres. Ok, le pueden poner a usted varias siglas si usted tiene que saber qué son. Por ejemplo, aquí dice FIFA. Vamos a ver qué es FIFA. Ok, estas son las siglas FIFA. FIFA es Federación Internacional de Fútbol Asociado. Federación Internacional de Fútbol Asociado. Eso es la FIFA. ONU. La ONU es Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas. Eso es la ONU. MINAE. MINAE es NAE, ¿ves? Ministerio de Ambiente y Energía. Eso es el MINAE. NASA. NASA son unas siglas que están en inglés. ¿Ve? NASA, a ver, la N, la A, la S y la A, la NASA. Significa National Aeronautics and Space Administration. National Aeronautics and Space Administration. Esas son las siglas de la NASA que están en inglés. CNFL. ¿Qué es CNFL? CNFL es compañía, hasta la C. C de compañía, N de nacional, F de fuerza y L de luz. Entonces, CNFL es Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Vamos a ver, dice INS. INS. Vamos a ver qué significa el INS. El INS significa, vea, la I, la N y la S. Instituto Nacional de Seguros. Eso es el INS. PANI. El PANI es Patronato Nacional de la Infancia. Casi siempre, no te voy a decir que todas las veces, pero casi siempre la N significa nacional. Ok, vamos a ver. Después dice A y A. El A y A es A y A, es acueductos y alcantarillados. Entonces el A y A son las siglas de acueductos y alcantarillados. CCSS. CCSS son las siglas de esta palabra. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Ve? CCSS. Caja Costarricense de Seguro Social. Ok, le pueden decir, menciona el uso correcto de la mayúscula. Es decir, cuando usamos las mayúsculas. Entonces usted va a decir, al inicio de una oración o después de punto y aparte y después de punto y seguido. Al inicio de la oración usamos mayúsculas al nombrar el nombre de lugares, como continentes, países, ciudades y regiones. Y con el nombre de instituciones. Y también, bueno, aquí no lo menciona, pero con nombres propios de personas. También se usan las mayúsculas. Lo pueden poner a redactar 3 oraciones con sujeto expreso. Entonces, acuérdense de que el sujeto expreso es el que sí se expresa, el que sí se ve en oración. Entonces, usted va a poner algún sustantivo o algún pronombre. Por ejemplo,
él, ella, nosotros, ustedes. Entonces, ellos son o nosotros somos bonitos o ellos estaban en una fiesta. Entonces, usted tiene que poner o un sujeto o un sustantivo en la oración. O María es bonita, ¿ok? Tiene que aparecer un sujeto, ya sea un pronombre o un sustantivo. Entonces, usted ya redacta 3 oraciones con sujeto expreso. Redacte 3 oraciones con sujeto tácito. Acuérdese que tácito o diferencial es que usted no encuentra el sujeto. Entonces usted aquí va a empezar a partir de un verbo, ¿ok? Por ejemplo, come hamburguesa. Está afuera, pero usted no indica quién está afuera, ¿verdad? Maneja rápido. Usted no indica aquí quién maneja rápido. Entonces el sujeto está oculto, está tácito u omitido. Ok, lo pueden poner aquí a subrayar de rojo el sujeto y de azul el predicado. Y aparte que ponga el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. Entonces vamos a hacerlo rápido. Fernanda y Ana van a la escuela. ¿Quiénes van a la escuela? Fernanda y Ana. Entonces Fernanda y Ana es el sujeto. ¿Qué se dice de Fernanda y Ana? Van a la escuela. Entonces van a la escuela es el predicado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Bueno, el núcleo del sujeto es exactamente de quién estamos hablando. Fernanda, Ana. Eso es el núcleo sujeto, porque es exactamente de ellas que estamos hablando. Y el núcleo predicado, acuérdense que es lo mismo que el verbo. Aquí el verbo sería van. Entonces el núcleo predicado es van. La casa de José es amarilla. Entonces, ¿qué es amarilla? La casa de José. Entonces usted va a poner, entonces la casa de José es el sujeto y es amarilla el predicado. ¿Ok? ¿Cuál es el núcleo sujeto? O sea, lo más importante del sujeto es el núcleo sujeto. Aquí estamos hablando de la casa, entonces el núcleo sujeto es casa. Porque es lo más importante, no estamos hablando de José, sino estamos hablando de la casa. Entonces el núcleo sujeto es casa. Y el núcleo predicado es el verbo, es. Nosotros estábamos muy cerca, ¿ok? Entonces, ¿quiénes están muy cerca? ¿Quiénes estamos muy cerca? Nosotros. Entonces, nosotros es el sujeto. Estamos muy cerca. Ok, entonces sería, ¿qué se dice de nosotros? Que estábamos muy cerca. Entonces, estamos muy cerca es el predicado. Entonces, el núcleo del sujeto es el pronombre. Aquí sería nosotros. O si fuera yo, él, ella, nosotros. Entonces, el núcleo del sujeto aquí sería el pronombre, que sería nosotros. Y el núcleo predicado, el verbo sería estamos. Y no recuerdo si le va a salir diptongo, hiato y triptongo. Pero bueno, el diptongo, el hiato y triptongo se va a tratar de vocales, ¿ok? Entonces, acuérdense que estamos hablando ya habíamos visto en los videos pasados que si eran 2 fuertes, no se llevaban, entonces las 2 sílabas se separaban, ¿verdad? Entonces, pero vamos a verlo aquí rápidamente. Entonces, cuando usted le digan de diptongo, hiato y triptongo, le están preguntando si las vocales andan juntas o separadas. Entonces, si le preguntan 2 vocales pronunciadas como una sola sílaba, es decir, que no se separan. Cuando 2 vocales no se separan, o sea, se pronuncian como una sola sílaba, es diptongo, que es débil más débil, ¿se acuerdan? O cerrada y cerrada, es lo mismo. 2 vocales, o sea, cuando le hablan de vocales, están hablando de diptongo o triptongo. 2 vocales en la misma palabra, que no corresponden a una misma sílaba. Entonces, cuando le digan que no corresponden a una misma sílaba, es decir, quiere decir que no están en la misma sílaba, ¿ok? Entonces, esas vocales no están en la misma sílaba, porque no corresponden a una misma sílaba. Entonces, si no están en la misma sílaba, es que se separaron. Entonces, están hablando de esas vocales, sería hiato. Cuando le hablan de 3 vocales, es muy fácil. Son 3 vocales, ¿ok? Triptongo. Entonces, ¿qué es el triptongo? Son 3 vocales que nunca se separan. Y el hiato, ¿qué son? Son 2 vocales que sí se separan, ¿se acuerdan? Las 2 fuertes que no se llevan. Y el diptongo son 2 vocales que siempre se mantienen juntitas, es decir, que van en una sola sílaba.